Esta investigación pone en relación el cine expresionista alemán, la fotografía de Greg Toland en Citizen Kane, el claroscuro en Caravaggio y, como un privilegio para nuestro cine, el trabajo de Riccardo Giuni en el film Los tallos amargos. Para definir la historia de esta secuencia estética, abordo primero el cine expresionista alemán, donde abundaron ejemplos de películas con efectos especiales, muchas veces muy artesanales, como la película Nosferatu de Murnau en 1922 y especialmente Metrópolis de Fritz Lang 1927. Directores que realizaron ciertos encuadres donde por primera vez se utilizó la peculiaridad del fuera de campo. La luz fue más importante que los propios personajes y que los elementos captados por la cámara, donde la fotografía pudo componer astutamente cuadros impactantes. Las escenas fueron rodadas siempre en estudio, eliminando cualquier tipo de realismo, con planos muy estáticos y sin movimiento de cámara, y en consecuencia los encuadres y la composición están trabajadas como si fuera una obra pictórica. Algunas de las características propias de esta estética contribuyeron a reflejar la atmósfera asfixiante propia de un estilo cinematográfico logrado con la iluminación artificial. Aunque la corriente cinematográfica del expresionismo alemán duró apenas unos años, su influencia en el cine posterior fue enorme y cambió por completo el estilo visual y contribuyó a desarrollar nuevos mecanismos para crear diferentes atmósferas. Nosferatu es una obra maestra de Friedrich Wilhelm Murnau, que comulga nihilismo, romanticismo y expresionismo en una atmósfera fantástica, prolija en recursos formales de angulaciones empleadas para ensalzar el género. Obra del gran fotógrafo Fritz Arno Wagner, quien empleó la película negativa y el fast motion y consiguió transmitir una sensación mezcla entre irrealidad y naturalismo, además del trabajo del negativo en inversa, que le dieron ese toque que refleja un artista comprometido con la innovación de la forma de filmar. Metrópolis es un cine mítico del gran maestro alemán Fritz Lang, con una deslumbrante estética que resulta mucho más valiosa que su contenido, que emociona de manera confusa y con una disposición expresionista este histórico film que sigue maravillando con su magistral aspecto visual, donde conjuga la puesta bajo cámara, juegos de cambio de escala y reúne y oferta paisajes indelebles. Por algo han influido las películas expresionistas en el cine posterior, no fueron solamente sus temáticas, sino por sus recursos estéticos, y en ese sentido se pudo argumentar que fue el uso especial de la luminotécnica puesta en escena llena de contrastes de blanco y negro y negando la tonalidad de los grises, y estos efectos lumínicos acentuaron una vez más el contraste narrativo. Cuando Greg Toland se trasladó a los Estados Unidos, pudo hacer de su profesión un elemento fundamental, dotando un significado a la imagen cinematográfica y en ese caso de los primeros planos no buscó la imagen perfecta, sino dar una expresión emocional, donde la luz se convierte en un instrumento dramático por sí mismo, dando una situación diferente, cosa que no se usaba en Europa. De este modo, su trabajo adquirió una gran potencia visual y narrativa, iluminaba los rostros de los actores, rompiendo la imagen estética, que se convierte en un instrumento dramático y dotó a los primeros planos una imagen de contenido potencial, las posibilidades narrativas. La forma de iluminar de Toland generaba volumen, profundidad y la sensación de entrar en una tercera dimensión con un arte bidimensional y con la puesta lumínica de un sistema triangular de luces que generaba un contraste a través de luces y sombras según los elementos principales y rellenos, laterales y fondos. El resultado más taxativo fue en Citizen Kane, donde surgió un trabajo conjunto entre Welles y Toland, un aporte importante desde el punto de vista estético y técnico, lo cual estuvo inspirado en el modo de hacer
del cine expresionista alemán. El aporte de la escenografía de Citizen Kane se completaba el espacio con un techo completo, un procedimiento inaudito en la construcción de la escena, y además permitió filmar escenas de contrapicado y de profundidad, donde Toland hacía tiempo que profundizaba esta técnica para conseguir nitidez del primer al último plano. Es conocida y estudiada la escena en la redacción donde Welles en primer plano, Cotten unos metros más atrás, y en el fondo una figura cerrando el triángulo. Y desde este modo el concepto de profundidad de campo quedó unido con Toland en El Ciudadano. Esto fue un importe y otros lo consiguieron, pero con más ventaja para nuestro cine. Riccardo Giuni, alumno de Goethe, tomó en cuenta este procedimiento en nuestro país. Otra famosa escena de Citizen Kane, Toland relata: pasamos 4 días perfeccionando un tiro muy difícil que fue una mezcla entre arte y mecánica, que fue resuelto con una mesa y sillas sobre rodillos que debían comportarse con la precisión de un reloj, cuando un vaso de cámara de 3 toneladas se movía sobre ellos. En el momento adecuado radicaba la dificultad. Cuando los accesorios se comportaban según lo programado, la operación de la grúa era transportada por 9 hombres que transportaban esta acción. El diálogo y la mecánica se transformaron a un tiempo perfecto con el problema de la iluminación. Finalmente se resolvió con luz lateral, y cabe agregar que el foco de la cámara tiene un punto fijo mostrando lo que ocurre en las ventanas, mientras los personajes se sitúan en trío a distintos planos, perforando la situación plana con una perspectiva de un centro de fuga. Toland y Welles trabajaron en conjunto y en el tiempo de la preproducción planificaron la iluminación con maquetas utilizando todos los elementos hasta completar los 4 pilares que marcan la fotografía de Ciudadano Kane, que se pueden resumir sintéticamente en 3 instancias. Primero, lograr una mayor profundidad de campo trabajando con esquemas de iluminación en donde la sombra era un elemento importante, más dramática, que separaba el primer plano del fondo, generando un espacio cinematográfico dentro del plano bidimensional que se veía en el foco de la cámara. Segundo, el uso de la luz. Como ya hemos hablado, la luz no ilumina todo el plano. Hay sombras y luces, y ambas manifestaciones son importantes porque ambos descubrieron que no es importante mostrar el todo del cuadro, sino operar con la inclinación. Esto condice con las pinturas de Caravaggio. Tercero, los encuadres. Precisamente todos los puntos anteriores sirvieron para cambiar los puntos de vista y volver a los orígenes del cine mudo, con picados y contrapicados. De hecho, en la primera película en la que se ve el techo se forma parte clara y premeditada. La cámara está situada en alguna secuencia debajo del suelo y esto provocó cambios en la iluminación. Que la relación entre director y director de fotografía debió ser coordinada. El primero tendrá sus propias ideas sobre los ángulos de cámara, pero en el análisis finales es el segundo quien deberá determinar si esas ideas son visibles, viables y cuáles serán los resultados. Y al decir de sus contemporáneos, el trabajo de Giuni era impecable, riguroso e inspirado. Y entre sus muchas particularidades llamaba la atención lo rápido que iluminaba, jamás vacilaba y siempre atinaba a estar en la distancia, los puntos de vista, los materiales y el equipamiento. Por este trabajo, Giuni fue elegido para la encuesta realizada entre los lectores del American Cinematographer, donde las películas se agruparon en 2 etapas, la primera hasta 1950 y la segunda hasta 1997, que fue cuando se lanzó la encuesta. En este segundo grupo y en el puesto 49 figura Riccardo Giuni en Los Trailers Amargos, único representante latinoamericano del grupo selecto de los Best Short Film. Además,
El film fue estrenado en los cines de Broadway y simultáneos el 21 de junio del mencionado año. Empecé en la radio. De allí siempre me gustó el cine. Me llamó la atención siempre cuando la gente venía a filmar los aparatos y las técnicas que traían. Y andaba detrás de ellos siempre. De manera que me fui entusiasmando cada vez más, y nunca me aparté de ellos. Adolfo Slassi fue el primero de los extranjeros famosos que llegó a Chile. De ese señor aprendí la cosa más básica dentro de mi profesión, y que era la luz básica más importante en cualquier película, el rostro del actor que le interpreta. El arte dramático que realizamos es una copia de la vida real humana. Por eso es que el cine rayó siempre a gran altura, porque fue una copia de la vida real. En eso era un espejo donde nos veíamos nosotros mismos. Los tallos amargos. Esa película ha tenido el éxito y mucho cariño de mi parte como director de fotografía, porque me dio muchas posibilidades. La ambientación, el lugar de filmación, la gente que dirigió la película, el Gordo Ayala, que rayaba por su mejor momento. Está muy bien filmada en cuanto a la continuidad del cuadro de la cámara, la continuidad de la velocidad de la cámara junto con el personaje que se mueve, la perfección en la continuidad visual. Todo eso hace que haya una armonía, ¿no? Y esa es la cosa que se premió, porque la fotografía de la película permanentemente está ubicada donde debe estar. No hay ningún invento que se haga en una secuencia que en otra secuencia. Hablaré de dos escenas características. La primera es la que ocurre en el cabaret, donde demuestra que para iluminar la secuencia utiliza la luz puntual que centra la acción del plano cuadro sobre los actores, objetos o elementos concretos, haciendo que las sombras giren a su alrededor. La posición de la cámara en el encuadre utiliza elementos escenográficos que dirigen u obstaculizan la visión del espectador alternativamente sobre los protagonistas, una visión de líneas que convierten en una geometría puntual. La segunda es la secuencia del sueño del protagonista, que es un ejercicio perfecto de síntesis narrativa cinematográfica donde June apela a la estética del cine expresionista, interpolando secuencias de sueños y ensueños del protagonista, como signos de desesperación, y el director y el director de fotografía apelan a un recurso histórico del cine, tanto sea en polarizar el blanco-negro como en los encuadres de composición en diagonal, utilizando formas de culpa y paranoia, apoderándose del personaje, y pueden ser consideradas como una de las películas más bellamente fotografiadas de la historia del cine argentino en la época del blanco y negro. Otro de los recursos de June es cuando interpone entre cámara y acción elementos visuales transparentes o sombras de proyección de elementos fuera de campo, y eso produce el espacio cinematográfico en tercera dimensión o profundidad de campo. Y en ese tono de creciente ambigüación es cuando la imagen tiene esa polisemia, es decir, una pluralidad de significados, y es digno de ser el mejor film expresionista o precursor del film noir. A pesar de que June apela a los recursos aprendidos de los maestros y sobre todo de Greg Toland, los resultados finales es una puesta en luces que combina caracterizaciones lumínicas que lo ponen en un hacer típicamente argentino.